o polvo de la vereda se levantaba con el primer viento de la mañana, como si la tierra también suspirara. A esa hora, cuando el sol apenas se asomaba detrás de los cerros bajos, el campo olía a leña húmeda, a estiércol viejo y a café ralo. Era un olor sencillo, el mismo de todos los días, y aún así tenía algo que apretaba el pecho. Recordaba que la vida allí no se regalaba, se ganaba a fuerza de espalda. Tomás Valdés caminaba despacio, con el sombrero de paja apretado entre las manos, como si el sombrero fuera una promesa que no podía soltarse. No era joven, tampoco era viejo del todo. Era de esa edad en la que el cuerpo ya conoce el cansancio antes de que llegue, y las rodillas avisan con un dolor sordo cuando el día será largo. Sus botas gastadas mordían la tierra seca, y cada paso dejaba una huella breve que el viento se encargaba de borrar. Vivía en una casita de tablas, sin pintura, con un techo que crujía cuando la noche se ponía fría. La puerta no cerraba del todo. Había que empujarla con el hombro para que quedara en su sitio. Dentro, lo poco que tenía estaba ordenado con una dignidad silenciosa. Una mesa de madera, una silla coja, un catre de manta delgada, una olla negra de tanto fuego. No era pobreza de teatro. Era pobreza de verdad, de la que se siente en el estómago cuando uno mira el plato y entiende que hoy también alcanzará apenas. A veces, en las mañanas, Tomás se quedaba un instante parado en el umbral. Miraba su pedazo de tierra, la cerca caída, la mata pequeña que intentaba crecer cerca del pozo y respiraba hondo, no para llenarse de aire, sino para llenarse de paciencia, porque la paciencia en el campo es como el agua. Si se acaba, todo se seca. No tenía familia cerca. Había tenido una mujer muchos años atrás, pero la vida la llevó por otro camino, y él no volvió a hablar de eso con nadie. En el pueblo lo conocían por su nombre y por su silencio. Algunos lo saludaban, otros no. Había quienes pasaban a su lado como si fuera parte del paisaje. Un poste viejo, una piedra en el camino, algo que siempre estuvo ahí y no importaba. Su compañía más constante era un perro flaco, de pelaje manchado, que había llegado una tarde sin pedir permiso. Tomás le puso sombra, porque lo seguía a todos lados, pegado a su sombra. El perro dormía en el suelo, cerca de la puerta, y al amanecer levantaba la cabeza cuando Tomás se movía. No hablaba, claro, pero miraba con esos ojos quietos que parecen entender más que muchas personas. Ese día, Tomás se levantó antes que el gallo. Encendió un fuego pequeño, calentó un café que parecía más agua que café y se lo tomó en silencio. Luego se colgó al hombro su herramienta más fiel, una azada con el mango gastado, pulido por años de manos. Esa azada era casi una extensión de su cuerpo. Había cavado surcos, levantado piedras, enterrado semillas y también enterrado tristezas con ella. El camino hacia la hacienda era largo. Pasaba por un arroyo seco, por un tramo de mezquites y por una loma donde el viento siempre pegaba fuerte. Desde arriba se veía la propiedad grande del patrón. Casas de adobe más firmes, corrales más altos, tierra más oscura donde la cosecha crecía sin sufrir tanto. No era que el campo fuera distinto, era que la vida para unos venía con sombra y para otros venía a pleno sol. Tomás no se quejaba, no porque no doliera, sino porque había aprendido que la queja no llenaba el plato. Lo que sí hacía, de vez en cuando, era tocarse el bolsillo donde guardaba un pequeño rosario de cuentas opacas. No lo sacaba para que nadie lo viera. Lo tocaba como se toca una piedra que trae suerte, por dentro, para sostenerse. Así era su vida. Trabajo, polvo, hambre a ratos y un silencio que no era cobardía. Era una manera de seguir caminando sin romperse. En la hacienda, el día empezaba con voces. Voces de hombres, de animales, de órdenes y sobre todas, la voz del patrón, don Laureano Rivas,
que se escuchaba aunque uno estuviera al otro lado del corral. Era un hombre de barriga firme, bigote bien peinado, botas nuevas y mirada de quien está acostumbrado a que le digan que sí. Tomás llegó cuando el sol ya había subido un poco. Se acercó al corral con la azada al hombro y el sombrero puesto. Un capataz lo vio y no le devolvió el saludo. Solo le señaló con la barbilla hacia el establo, como si Tomás fuera un animal más que se movía por costumbre. Ese día había tensión. Se notaba en los pasos apurados, en los murmullos, en la forma en que los otros trabajadores evitaban mirarse. Tomás se puso a limpiar una zanja cerca del corral y escuchó sin querer. Dicen que falta un becerro, soltó uno en voz baja. Y dicen que alguien lo sacó de noche, respondió otro. Tomás siguió trabajando, como si no hubiera oído. La tierra se pegaba al metal de la azada y él la desprendía con paciencia. El perro Sombra se quedó a unos metros, echado, atento. No pasó mucho tiempo antes de que el capataz apareciera otra vez. «Tomás», dijo seco, «el patrón te quiere ver. Ahora». Tomás no preguntó por qué. No era de preguntar. Se limpió las manos en el pantalón, se quitó el sombrero como señal de respeto y caminó hacia la casa grande, con el sol pegándole en la nuca. En el corredor, don Laureano estaba sentado en una silla de respaldo alto. A su lado, sobre una mesa, había papeles y un cuaderno grueso, como de cuentas. El capataz se quedó detrás de Tomás, como si le cerrara la salida. Don Laureano lo miró de arriba abajo, y ese tipo de mirada pesa más que un saco de grano. «Valdés», dijo, «me dijeron que anoche anduviste cerca del corral». Tomás tragó saliva. Su garganta estaba seca. «Yo, ayer me fui cuando el sol se bajó, patrón», respondió, con voz baja. Don Laureano sonrió sin alegría. «¿Y tu palabra vale más que la mía? Aquí faltan cosas. Falta un becerro. Y falta dinero del cajón. ¿Sabes lo que significa eso?» Tomás bajó la vista. No porque aceptara culpa, sino porque sabía que la mirada directa en ese lugar era tomada como reto. «Yo no he tomado nada», dijo. Su voz no tembló. Sonó simple, como una verdad dicha sin adornos. El patrón golpeó la mesa con la palma, no fuerte, pero lo suficiente para que el silencio se hiciera más grande. «No me vengas con santos. Te he dado trabajo cuando nadie te lo da. Te he dejado vivir cerca de mis tierras, y así me pagas». Tomás abrió la boca para hablar, pero el capataz dio un paso adelante, como si le advirtiera que cualquier palabra extra sería peligro. Don Laureano señaló el cuaderno de cuentas. «¿Ves esto? Aquí está lo que se te debe por la semana. Pero mientras no se aclare lo que falta, no vas a ver un centavo. Y te digo algo más. Si se confirma, vas a irte de aquí con las manos vacías y la vergüenza en la frente». Las palabras «vergüenza en la frente» se quedaron flotando. Tomás sintió que la cara se le calentaba. No era rabia. Era humillación. Detrás, en el corredor, un par de trabajadores miraban de reojo. Nadie decía nada, nadie se metía. En el campo a veces el miedo se reparte como el pan. Cada quien agarra un pedazo y se lo guarda para no morir. Tomás respiró hondo. Podía gritar, podía insultar, podía decir, «Usted me está acusando sin prueba». Pero no lo hizo. Sus manos se apretaron un poco, nada más. Y su voz salió como una piedra que cae al agua, sin ruido grande, pero dejando círculos por dentro. «Patrón, yo no tengo con qué robar. Yo solo tengo mis manos». Don Laureano se burló. «Tus manos son buenas para sacar lo ajeno, al parecer». Tomás sintió el golpe como si le hubieran dado en el pecho, pero se quedó quieto. Apretó el sombrero entre los dedos y miró al suelo. «Si yo le debo algo, yo lo pago», dijo. «¿Con qué?», escupió el patrón. «¿Con tus silencios?». Tomás no respondió, no porque no tuviera respuesta, sino porque entendió algo. Allí, la verdad no se defendía con palabras. Allí,
La verdad dependía de quién tenía poder para imponerla. El patrón hizo un gesto de despedida, como quien espanta a una mosca. Fuera, y no vuelvas a la casa grande hasta que yo te llame. Tomás caminó de regreso al corral como si cada paso pesara el doble. Se sentía pequeño, como si el mundo se le hubiera encogido. Cuando llegó a su lugar de trabajo, el perro se levantó y se le pegó a la pierna. Tomás le puso una mano en la cabeza. Era un gesto simple, pero en ese gesto había una pregunta que no dijo en voz alta. ¿Para qué sirve ser bueno si igual te pisan? No lloró. En el campo, muchos lloran por dentro porque afuera no hay tiempo. Ese día trabajó hasta que el sol bajó. No le pagaron. Nadie lo miró a los ojos. Y cuando volvió a su casita, se sentó en la silla coja, sacó el rosario del bolsillo y lo apretó en la palma. No pidió riquezas, no pidió castigos, pidió fuerza. A veces la injusticia no llega con golpes, llega con palabras que te dejan desnudo por dentro. Si alguna vez te han señalado sin pruebas, si te han hecho sentir pequeño solo por no tener nada, dime, ¿qué hiciste para no romperte? Si te nace, deja tu historia en los comentarios, como quien suelta una carga. Y si quieres quedarte cerca, aquí, en este espacio, tu presencia también cuenta, porque lo que viene ahora es cuando el silencio empieza a hablar. La noche cayó fría. No era una noche de tormenta, ni de relámpagos, ni de tragedias ruidosas. Era peor. Era una noche común, de esas que parecen iguales a todas, pero que por dentro traen una piedra. Tomás se acostó en su catre sin cenar. El estómago le rugía, pero el orgullo le rugía más. No quería ir a pedir, no quería deber favores. Había aprendido que los favores, a veces, se cobran con la dignidad. Afuera el viento hizo sonar la cerca vieja. Sombra se acomodó cerca de la puerta, como si quisiera hacer guardia. Tomás miró al techo, escuchó su propio respirar y pensó en don Laureano. No lo pensó con odio, lo pensó con tristeza, porque la tristeza es una forma de cansancio que no se cura con dormir. A la mañana siguiente, se levantó con el mismo gesto de siempre, encendió el fuego, calentó agua, tomó café ralo y luego salió, porque el trabajo no espera aunque el corazón esté pesado. Pero esa vez no fue directo a la hacienda. Se detuvo primero en su pequeño pedazo de tierra. Caminó hasta la mata que había sembrado cerca del pozo. Un arbolito joven, apenas una rama con hojas tímidas, luchando por agarrarse al mundo. Tomás le echó un poco de agua, poca, la que podía, y se quedó mirándola como quien mira un espejo. Si tú aguantas, yo también, murmuró. Ese arbolito no era milagro, no crecía por magia, crecía por terquedad, por tiempo, por agua, por sol, por paciencia. Y Tomás entendía de paciencia. Al rato se fue al monte cercano a cortar leña para vender en el pueblo. La leña era pesada, el hacha rebotaba en la madera dura. Las manos se le llenaban de ampollas viejas y nuevas. Pero esa leña le daría unas monedas. No era mucho, pero era algo. Era una manera de decirle al mundo, no me vas a tumbar. En el pueblo, al pasar frente a la tienda, sintió las miradas. No eran miradas abiertas, eran de esas que se sienten por la nuca. Un hombre escupió al suelo cuando Tomás pasó, como si quisiera marcar distancia. Ese es el que anda robando ganado, escuchó. Tomás siguió caminando. Sombra iba pegado a su pierna. Tomás apretó la mandíbula. No respondió, no por miedo, sino porque el rumor, cuando uno lo enfrenta a gritos, crece como fuego con viento. Y Tomás no quería darle viento. Esa tarde vendió la leña y compró un pedazo de pan duro. Se lo llevó a su casa y antes de comerlo, partió un trozo y se lo dio al perro. Sombra lo recibió como si fuera un tesoro. Hoy comemos los dos, dijo Tomás, y se le escapó una sonrisa pequeña, apenas un suspiro. En los días que siguieron, la rutina se hizo más dura. Don Laureano no lo llamó. El capataz lo dejó fuera del trabajo en la hacienda. Tomás sobrevivía con lo que podía
leña, arreglos de cercas, ayudar en un corral ajeno por unas monedas. En las noches, el frío se colaba por las rendijas y Tomás se envolvía en su manta delgada, pensando en cómo una sola acusación podía dejar a un hombre sin piso. Una tarde, mientras reparaba una cerca, llegó una mujer mayor, viuda, con un canasto vacío. Se llamaba Doña Remedios. No era rica, tampoco tenía fuerza para cargar leña. Se paró frente a Tomás con una timidez que daba pena. «Tomás, me dijeron que tú eres hombre derecho», dijo. Tomás levantó la vista, sorprendido. Eso dicen unos, y otros dicen lo contrario, respondió sin amargura. Doña Remedios se acercó un paso. Yo no soy de hablar mucho, pero yo he visto cómo trabajas, y sé cómo es don Laureano cuando se le mete algo en la cabeza. A mí me quitó un pedazo de tierra, hace años. ¿Nadie me creyó? Tomás guardó silencio. Esa confesión era como un espejo. Injusticias que se guardan porque hablar cuesta caro. Doña Remedios respiró. Solo vengo a decirte algo. El tiempo es lento, hijo. Pero cuando camina, no se detiene. Tomás asintió, no por cortesía, porque esas palabras eran verdad. Esa noche, Tomás se arrodilló junto al catre, apretó el rosario en la mano y pidió fuerza para seguir siendo él mismo. No pidió que el patrón cayera, pidió no volverse amargo, porque el amargor es otra forma de pobreza. Y al día siguiente, siguió, con hambre, con frío, con rumores alrededor, pero con la espalda caminando. El silencio en él no era rendición, era resistencia. Un mediodía, cuando el sol se ponía duro y la sombra escaseaba, Tomás encontró algo en el camino. Era una bolsa pequeña de cuero, oscura, con el cordón gastado. Estaba tirada cerca de la vereda que llevaba hacia la hacienda. Tomás se detuvo. Miró a un lado y a otro. No vio a nadie. El viento soplaba y el polvo hacía remolinos pequeños. Se agachó despacio, levantó la bolsa, la pesó con la mano. No era ligera. La abrió un poco y vio monedas. No eran muchas, pero eran suficientes para comprar comida por varios días. En el fondo había también una medalla sencilla y una llave. Tomás sintió un golpe en el pecho. Su primer pensamiento fue simple, humano. Con esto podría comer, podría reparar el techo, podría... Luego vino otro pensamiento, más pesado. Si me ven con esto, dirán que lo robé. Y el último pensamiento fue el más duro. Si lo devuelvo, tal vez igual me humillen. Se sentó en una piedra al borde del camino. Sombra olfateó la bolsa y luego miró a Tomás, quieto, como esperando la decisión. Tomás apretó la bolsa contra su muslo y por un instante el mundo pareció quedarse en silencio, como si hasta los pájaros esperaran. No era una decisión de cuentos, no era una prueba de héroe, era una decisión de hombre pobre, con hambre, con dignidad, con el corazón cansado. Tomás pensó en Doña Remedios y en su frase, «El tiempo es lento, pero camina». Pensó en el arbolito cerca del pozo. Pensó en la noche anterior, en la oración que había hecho, y entendió que su vida, aunque pequeña, era lo único que nadie podía comprarle, su manera de ser. Se levantó, cerró la bolsa y caminó hacia la hacienda. Al llegar, el capataz lo vio y se burló. «¿Ahora sí vienes? ¿Vienes a pedir trabajo otra vez?» Tomás no contestó, solo pidió ver al patrón. Don Laureano apareció en el corredor, con su bigote perfecto y su mirada de desprecio. «¿Qué quieres?», preguntó. Tomás se quitó el sombrero. Sacó la bolsa y la sostuvo con las dos manos, sin acercarse demasiado. «La encontré en el camino. Pensé que era de aquí». El patrón frunció el ceño.
Tomó la bolsa con desconfianza, la abrió, vio las monedas, la llave, la medalla. Por un segundo, su cara cambió. No a ternura, a miedo, a incomodidad. ¿Dónde la encontraste?, preguntó. En la vereda, cerca del mezquite viejo, respondió Tomás. El patrón lo miró como si buscara una trampa. Luego el capataz se adelantó. Seguro él la tomó y ahora viene a hacerse el bueno, dijo. Tomás sintió que la sangre le subía a la cara. Esa vez sí sintió rabia, pero la rabia se quedó adentro, como fuego bajo ceniza. No la tomé, dijo Tomás. Si yo hubiera querido, no la traigo. El patrón apretó la bolsa, miró al capataz y luego miró a Tomás con una dureza distinta. No era la dureza del que manda, era la dureza del que teme quedar expuesto. Vete, ordenó, y no te acerques a mi casa. Tomás respiró. Estaba acostumbrado a que lo echaran, pero esa vez algo en el aire se había movido. El patrón no sonaba seguro. Tomás se fue sin decir más. Caminó hasta su casita. Se sentó en la silla coja. Miró sus manos y por primera vez en muchos días sintió que había hecho lo correcto aunque doliera. Esa noche el viento sopló fuerte. El techo crujió. Pero Tomás durmió un poco más tranquilo. A la mañana siguiente, el pueblo amaneció con murmullo. No era el murmullo de siempre. Era un murmullo que corría como agua entre piedras. Tomás lo notó cuando fue a la tienda a comprar harina. La señora de la tienda lo miró diferente. No con lástima, con curiosidad. Tomás, dicen que tú devolviste una bolsa, comentó, bajando la voz. Tomás se quedó quieto. Yo encontré algo y lo llevé, respondió. La mujer asintió, como si confirmara algo que ya sabía. Era la bolsa de don Laureano. Dicen que se le había perdido, pero también dicen que esa bolsa no se le perdió. Dicen que la escondió. Tomás frunció el ceño. ¿Para qué la iba a esconder? La mujer se inclinó un poco. Porque anoche vino un hombre de fuera. Un hombre serio, de traje sencillo. Vino a pedir cuentas, y don Laureano estaba pálido, pálido Tomás, como si lo hubiera alcanzado un fantasma. Tomás no preguntó más, no por falta de interés, por instinto. Sabía que algunas verdades salen a su tiempo y que meter las manos antes puede ensuciarlo a uno. Ese mismo día, el capataz llegó a la casita de Tomás. Golpeó la puerta con fuerza. «Valdés, el patrón te llama». Tomás salió con calma. Se puso el sombrero. Sombra lo siguió. En la casa grande, don Laureano estaba de pie. Ya no se veía tan seguro. En la mesa estaba el cuaderno de cuentas y varios papeles. El patrón evitó mirar directamente a Tomás al principio. «Valdés», dijo al fin, con voz seca. Se aclaró lo del becerro. Tomás no cambió el gesto, no sonrió, no se vengó con la mirada, solo esperó. El becerro se metió al corral de los vecinos por una cerca rota. Ya lo trajeron. Y lo del dinero fue un error de cuentas. El patrón tragó saliva. Su orgullo peleaba con la necesidad, y en esa pelea se le notaba la vergüenza. «Te debo la semana», dijo, y empujó un sobre hacia Tomás. Tomás lo tomó con las dos manos, como si fuera algo frágil. «Gracias, patrón», dijo. El capataz miró con rabia, como si le doliera que la verdad no lo apoyara. Don Laureano hizo un gesto con la mano, y por primera vez el capataz se quedó callado. Tomás guardó el sobre y se dispuso a irse. Ya estaba en el corredor cuando el patrón habló otra vez, más bajo. «Lo de la bolsa, hiciste bien». Tomás se detuvo un instante. No se dio vuelta. No buscó una disculpa. Solo respondió, con voz tranquila: «Yo solo hice lo que debía». Y siguió caminando. Afuera, el sol pegaba igual que siempre. La tierra era la misma. El mundo no cambió de golpe. Pero dentro de Tomás, algo se acomodó.
No era alegría grande, era alivio. Era como cuando uno suelta un costal pesado después de cargarlo por años. Con ese dinero compró harina, frijol, un pedazo pequeño de carne salada. Reparó una tabla del techo. Compró un poco de alambre para la cerca. Nada lujoso, nada de ricos, pero suficiente para que su casa dejara de sentirse a punto de caerse. Y ese arbolito, cerca del pozo, siguió creciendo, un poco más alto, un poco más verde, como si el tiempo, por fin, estuviera hablando a favor suyo. Los días volvieron a su ritmo. El trabajo seguía siendo duro. La pobreza no se fue, pero la dignidad de Tomás ya no estaba en duda. En el pueblo, algunos dejaron de murmurar. Otros que antes lo evitaban, ahora lo saludaban con un buenas que sonaba sincero. Tomás no se hizo importante, no se volvió hombre de discursos, no se paró en la plaza a contar su verdad. Siguió igual, caminando, trabajando, cuidando su pedazo de tierra, repartiendo un trozo de pan con sombra cuando había y apretando el rosario en el bolsillo cuando la noche se le venía pesada. Un atardecer, Tomás se sentó en el umbral de su casa. El aire olía a tierra caliente y a humo de leña. Miró el camino por donde tantas veces había caminado con la cabeza baja. Esa vez la cabeza no estaba alta por orgullo, sino por paz. Sombra se acostó a su lado. Tomás le rascó detrás de la oreja, despacio. ¿Ves?, le dijo al perro, como si el perro pudiera responder con palabras. El ruido pasa, pero lo que uno es, se queda. Miró el arbolito. Ya no era una rama tímida, ya era un árbol pequeño, con hojas que se movían con el viento. Tomás lo tocó con la palma abierta, como quien saluda a un viejo amigo. En su vida no hubo riqueza fácil, no hubo milagro, hubo tiempo, hubo trabajo. Hubo una decisión difícil tomada con hambre y aún así tomada con honestidad. Y hubo algo más raro que el dinero, la tranquilidad de dormir sin deberle el alma a nadie. La última noche de esa semana, Tomás apagó el lampión, se acomodó en el catre y antes de cerrar los ojos pensó una frase sencilla, de esas que uno no aprende en libros, sino en surcos y polvo. El silencio no es debilidad, cuando está hecho de dignidad. Esta historia no es real. Es un relato de lecciones de vida y superación de adversidades para que el lector reflexione sobre ellas más adelante. Ahora dime, ¿desde qué ciudad y estado me escuchas? ¿Qué parte te duele más y qué consejo le darías a Tomás si lo enfrentas? Gracias por permitirte llegar hasta el final. Si naciste, apóyame con tu comentario y suscríbete para que mañana podamos compartir otra historia.